Capítulo 7. Oh tú, causa primera, la menos comprendida. Pope. ¿Por qué extra placentera esperanza, este hondo deseo, este ardiente anhelo de inmortalidad? ¿Por qué el secreto temor, el íntimo espanto de caer en la nada? ¿Por qué se encoge el alma en sí misma y tiembla a la sola idea de aniquilación? Es la divinidad que en nuestro interior se agita, es el cielo que señala nuestro porvenir y revela la inmortalidad del hombre. Oh eternidad, encantadora y pavorosa idea. Addison. Hay otro mundo mejor. Kotzebue, el extranjero. Después de conceder espacio a las encontradas opiniones de los científicos respecto de los fenómenos psíquicos, justo es atender a las teorías de los alquimistas medievales, quienes, salvo raras excepciones, profesaban en este punto las mismas doctrinas que los antiguos filósofos, resumidas en la alquimia. La cábala caldeo-hebraica, los sistemas esotéricos de los magos y de los pitagóricos, y posteriormente las enseñanzas de los neoplatónicos y teurgos. Más adelante examinaremos las ideas de los gimnósofos indos y de los astrólogos caldeos, sin descuidarnos de poner de manifiesto las capitales verdades subyacentes en las mal comprendidas religiones de la antigüedad. Los cuatro elementos de nuestros antepasados, tierra, aire, agua, fuego, significan para el estudiante de alquimia y magia o psicología antigua algo que jamás sospecharon los filósofos modernos. Conviene advertir que la llamada nigromancia o espiritismo, en cuanto atañe a la evolución de los difuntos, es práctica universalmente difundida en todos los países desde la más remota antigüedad. Enrique More, catedrático de la Universidad de Cambridge, que no era alquimista ni mago ni astrólogo, sino sencillamente un insigne filósofo, gozaba de universal aprecio por su profundo saber y creía firmemente en sortilegios y hechicerías. Sus ingeniosos argumentos en pro de la inmortalidad del espíritu humano se fundan en la filosofía pitagórica, aceptada por Cardan, Van Helmont y otros místicos. Según sus enseñanzas, todas las cosas proceden del increado espíritu a que llamamos Dios, la sustancia suprema, por emanación causativa. Dios es la sustancia primaria y todos los demás la secundaria. Dios emanó la materia dotándola de poder semioviente, por lo que si bien es Dios la causa de la materia y del movimiento, podemos decir, sin embargo, que la materia se mueve por sí misma. El Espíritu de Dios es, por lo tanto, una sustancia indiscernible que puede moverse, infundirse, contraerse, dilatarse y también penetrar, mover y alterar la materia, su tercera emanación. Creía Moore en las apariciones y afirmaba resueltamente la individualidad del alma humana, cuya memoria y conciencia persisten en en la vida futura. Dice que el cuerpo astral consta al dejar el físico de los distintos vehículos, el aéreo y el etéreo. Mientras el espíritu desencarnado actúa en el vehículo aéreo, está sujeto al hado, esto es, a la culpa y a la tentación, pues le queda el apego a los intereses terrenos y no es completamente puro hasta que desecha este vínculo, propio de las bajas esferas, y se eterifica, pues sólo entonces se convence de su inmortalidad, porque un cuerpo tan transparentemente luminoso como el etéreo no proyecta sombra alguna. Cuando el alma llega a esta condición, se subtrae al hado y a la muerte. Esta trascendente condición de divina pureza era el único anhelo de los pitagóricos. A los escépticos de su tiempo los trata Moore con despectivo rigor. De Scott, Addy y Webster dice que son santos de nuevo cuño y fiscales jurados de las brujas que contra toda razón, a pesar de los intérpretes y de la misma escritura, ven a Samuel un bribón redomado. Y termina diciendo, ¿a quién hemos de creer? ¿A la escritura o a esos payasos, henchidos de orgullosa ignorancia y vanidosa y estúpida incredulidad, que cada cual juzgue como le parezca? ¿Qué lenguaje hubiera empleado este eminente teólogo
contra los escépticos de nuestros días. Opinión de Descartes. Descartes, aunque adorador de la materia, era ardiente partidario de la teoría magnética y hasta cierto punto de la alquimia. Su concepto del universo tenía no pocas semejanzas con la de otros insignes filósofos. Según él, está lleno de infinito espacio de una materia fluida elemental, única fuente de toda vida que envuelve a los astros y los mantiene en continuado movimiento. Los vórtices de Descartes extrañan el mismo concepto que las corrientes magnéticas de Mesmer, y sobre esto dice en Nemoser que la semejanza entre ambas hipótesis es más notable de lo que presumen quienes no han estudiado cuidadosamente el asunto. El conspicuo filósofo Poirier Naudé, profesó asimismo la teoría magnética y fue uno de sus primeros propagadores. En sus obras está plenamente vindicada la filosofía magnético-teosófica. El conocido doctor Hufeland dejó escrita una obra sobre magia en que expone la teoría de la atracción magnética entre los hombres, los animales, las plantas y los minerales, corroborando el testimonio de Campanella, Van Helmont y Servio en lo referente a la simpatía entre las diversas partes de los cuerpos orgánicos e inorgánicos. Estas mismas ideas declara Tencel Wirdig en sus obras con mayor claridad, lógica y vigor que cuantos místicos trataron el mismo asunto. En su famosa obra Nueva Medicina Espiritual, demuestra que la naturaleza entera está animada, fundándose en la magnética atracción universal a que da el nombre de armonía de los espíritus. Según él, cada cosa atrae a su semejante y propende hacia las de índole simpática con la suya. De las mutuas simpatías y antipatías se origina el continuado movimiento del universo, y la incesante comunión entre cielos y tierra engendra la armonía universal. Todas las cosas viven y mueren por efecto del magnetismo y se influyen recíprocamente a pesar de la distancia, de modo que la fuerza de atracción y repulsión determina el estado normal o morboso de los congéneres. Kepler, el precursor de Newton en el descubrimiento de fundamentales principios científicos, entre ellos el de la gravitación universal, aceptaba la enseñanza cabalística de que los espíritus planetarios son entidades inteligentes, residentes en los planetas, que están habitados por seres espirituales, cuya influencia se deja sentir en en los moradores de los planetas más densamente groseros y en particular en nuestro globo. Pero así como esta hipótesis de las planetarias influencias espirituales quedó suplantada por la de los vórtices del materialista Descartes, algún día prevalecerán sobre esta última la de las corrientes magnéticas inteligentemente dirigidas por el anima mundi. El, el erudito filósofo italiano Juan Bautista Porta recibió de la crítica el mismo trato que sus colegas, no obstante haber demostrado él ningún fundamento de las imputaciones que de superstición y hechicería se lanzaban contra la magia. Este célebre alquimista dice en su obra, Magia Natural, que los fenómenos de ocultismo tienen por fundamento el ánima del mundo, que solidariza todas las cosas. Añade que el espíritu humano es de la esencia de la luz astral, y que como ésta actúa en simpática armonía con la naturaleza toda, nuestros cuerpos sidéreos alcanzan a operar mágicas maravillas con tal de conocer los elementos a propósito. Declara que la piedra filosofal, desde cuya posición se han jactado muchos para asombrar a las gentes, la encontraron felizmente unos pocos, e insinúa algo de la significación espiritual de esta piedra. Magnetismo universal. El monje Kircher de la escuela mística expuso en 1654 una completa teoría del magnetismo universal, basada en muchos puntos insinuados por Paracelso. Define el magnetismo en oposición al concepto de Hilbert, que considera la Tierra como un enorme imán, y arguye en contra, diciendo que si bien toda partícula terrestre y toda fuerza invisible e incoercible son magnéticas, no es ello razón bastante para afirmar que la Tierra sea un imán, pues el universo
En el universo solo hay un imán, del que procede el magnetismo de cuanto existe. Este imán es, por supuesto, los que los cabalistas llaman sol espiritual, esto es, Dios. Afirmaba Kircher que el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas son sumamente magnéticos, pero por inducción, por efecto de moverse en el fluido magnético del universo, o sea, en la luz espiritual. Demuestra, además, la misteriosa simpatía entre los seres de los tres reinos de la naturaleza, con infinidad de ejemplos comprobados, algunos posteriormente, aunque la mayor parte no lo han sido, sino que se les ha negado posibilidad gracias a la tradicional cautela y equívoca lógica de los científicos. Establece Kircher la distinción entre el magnetismo mineral y el animal o zoomagnetismo, diciendo que, excepto en el caso de la piedra imán, todos los minerales han de estar magnetizados por la mayor potencia del magnetismo animal, que a su vez recibe esta virtud de la primera causa creadora. Por ejemplo, una aguja puede quedar magnetizada en la mano de un hombre de recia voluntad, y el ámbar adquiere esta potencia más por el frote de la mano humano que por otro medio cualquiera. Y así es que el hombre puede comunicar su propia vida y animar hasta cierto punto los cuerpos inanimados. A esto llaman hechicería a los necios. El Sol es el cuerpo más magnético de todos, y así lo entendieron los filósofos antiguos, pues echaron a ver que las emanaciones del Sol atraían todas las cosas que por su influencia reciben el poder de atracción. En prueba de ello, cita algunas plantas que denotan mayor atracción hacia el Sol y otras hacia la Luna. Entre las primeras tenemos la llamada Gitimal. Sigue fielmente al Sol aun cuando esté nublado. La flor de acacia abre los pétalos al salir el sol y los cierra a la puesta. Lo mismo hacen el loto egipcio y el girasol de Europa. La hierbamora ofrece análoga particularidad respecto de la luna. Como ejemplo de las simpatías y antipatías entre los planetas, cita Kircher la versión de la aversión de la vid por la breza y su amor al olivo, la simpatía del ranúnculo por el lirio y la de la ruda por la higuera. En prueba de antipatía cita los renuevos del granado mexicano, cuyos trozos al cortarlos se repelen como movidos de implacable hostilidad. Opina Kircher, por otra parte, que los sentimientos y emociones son mudanzas de la condición magnética del individuo, es decir, que la ira, los celos, la amistad, el amor y el odio provienen de la alteración del ambiente que constituye nuestro campo de emanaciones magnéticas. El amor es uno de los sentimientos que ofrecen tan diversos aspectos como el amor maternal y el del artista por su arte. Tanto el amor como la amistad son manifestaciones de simpatía entre naturalezas congeniantes. Para Kircher, el magnetismo de amor puro es la causa eficiente de todas las cosas creadas. El amor sexual es de naturaleza eléctrica y lo llama amor febris species, la fiebre de las especies. Distingue Kircher dos clases de atracciones magnéticas, la simpatía y la fascinación, una santa y natural y otra siniestra y artificiosa. A esta última atribuye el poder del sapo que solo con abrir la boca atrae a la víctima que se precipita en sus fauces. El ciervo y otros rumiantes menores se ven impelidos irresistiblemente hacia la boa, que los fascina, y el pez torpedo entorpece el brazo del pescador con sus descargas. El provechoso ejercicio de la facultad magnética requiere tres condiciones: nobleza de alma, voluntad robusta e imaginación intensa, un sujeto más débil que el magnetizador. El hombre inmune a las tendencias del mundo y de la carne puede curar magnéticamente enfermedades tendidas por incurables y adquirir clarividencia profética. Hasta aquí las teorías de Kircher. Influencia del ambiente. Un raro libro del siglo XVII nos da un curioso ejemplo de la magnética atracción universal en las notas de viaje y relato oficial enviado al rey de Francia
por su embajador, el señor Luer, acerca de lo que había visto en el reino de Siam. Dice así: en Siam hay dos peces de agua dulce llamados Pal y Cadi, que cuando se les pone a cocer en la olla, siguen el movimiento de la marea, subiendo y bajando en relación con el flujo y reflujos. Luber hizo varios experimentos con estos peces en compañía del ingeniero Vincent, cuyo testimonio da visos de certeza a este fenómeno que algunos tachan de patraña. Precisamente en los países incultos debemos interrogar con mayor solicitud a la naturaleza y observar los efectos de la sutilísima energía que los antiguos llamaron alma del mundo. Tan solo en las comarcas de Oriente, en las vastas e inexploradas regiones asiáticas, encontrará el estudiante de psicología alimento bastante para satisfacer su hambre de verdad, porque la atmósfera de las ciudades populosas está viciadísima por el humo de las fábricas, locomotoras y vapores, aparte de las mismáticas exhalaciones de vivos y muertos. La naturaleza, lo mismo que el hombre, está influida en su actuación por el medio ambiente y el poderoso aliento de la correlación de fuerza puede ser aminorado, impedido y contrarrestado en determinadas ocasiones, como si fuese un ser humano. No tan solo el clima, sino las ocultas influencias que cotidianamente reciben, modifican la naturaleza psicofísica del hombre, de la propia suerte que la constitución de la materia llamada inorgánica, hasta extremos no sospechados por la ciencia. Así resulta que el Diario Médico Quirúrgico de Londres aconseja a los cirujanos que no llevan lancetas a Calcuta, que no llevan lancetas a Calcuta, pues se sabe por personales experiencias que el acero inglés no resiste el clima de la India. Análogamente, un manojo de llaves de fabricación inglesa o norteamericana se enmohecen a las 24 horas de estar en Egipto, al paso que los objetos de acero del país no se oxidan. También en un, se ha visto que un samano de Siberia, que había ejercido notablemente sus facultades psíquicas entre sus compatriotas, le fue, las fue perdiendo hasta quedar sin ellas en el nebuloso y humeante Londres. Si el organismo humano no es menos sensible que un pedazo de acero a las influencias climatológicas, ¿a qué dudar del testimonio de los viajeros que vieron al samano realizar cotidianamente asombrosos fenómenos en su país natal? ¿Y a qué negar la posibilidad de estos fenómenos tan solo porque no pudo realizarlos en París y Londres? Wendell demuestra en su conferencia sobre las artes perdidas que el cambio de clima influye en la naturaleza psíquica del hombre y que los orientales superan en agudeza de sentidos a los europeos. Dice Wendell que los tintoreros de Lyon, tan excelentes en su arte, sospechan que hay un delicado matiz azul, invisible para los europeos, al paso que en Cachemira elaboran las muchachas chales de 150.000 pesetas con 300 matices distintos que los europeos no solo son incapaces de obtener, sino ni siquiera de distinguir. Si tan enorme es la diferencia entre la agudeza sensoria de ambas razas, bien pudiera ocurrir lo mismo en cuanto a facultades psíquicas. Además, las muchachas de ver Cachemira ven objetivamente matices que los europeos no pueden ver, y sin embargo existen. Por lo tanto, posible es también que las personas dotadas de la misteriosa facultad de la doble vista vean lo que ven tan objetivamente como las muchachas de Cachemira y en vez de ser sus visiones imaginativa quimeras, sean por el contrario reflejos de personas y cosas reales, impresas en el éter astral, según enseñaron los antiguos filósofos y los oráculos caldeos, y lo sospecharon algunos investigadores modernos como Babbage, Gibbons y los autores del universo invisible. A este propósito, dice Paracelso, tres espíritus actúan en el hombre y tres mundos lanzan sobre él sus luminosos rayos, pero los tres son imagen y eco de un solo principio productor. El primer espíritu es el de los elementos, el segundo es el de las estrellas, el tercero es el espíritu divino. Como nuestro cuerpo físico contiene sustancia terrestre primaria, según la denomina Paracelso, podemos convenir con los investigadores científicos que las vidas de los organismos vegetal y animal se contraen a un mero proceso físico-químico. Esta opinión corrobora la de los antiguos filósofos
y de la Biblia mosaica, según la cual el cuerpo del hombre es de polvo y en polvo se ha de convertir, aunque el memento homo quia pulvis es et in pulverem reverteris. Nada tiene que ver con el alma. La tríada microcósmica. El hombre es un mundo minúsculo, un microcosmos en el macrocosmos, de cuya matriz le tienen suspendidos sus tres espíritus. Pero mientras el cuerpo terrestre está en constante armonía con su madre tierra, el cuerpo astral actúa en consonancia con el alma del mundo. Uno está en otra como estotra en aquel, porque el omnipenetrante elemento universal llena el espacio y es el mismo espacio ilimitado e infinito. El tercer espíritu, el espíritu divino, es un rayo infinitesimal, una de las innumerables radiaciones de la causa suprema, de la luz espiritual del mundo. Tal es la Trinidad de la naturaleza, así orgánica como inorgánica, espiritual y física, que son tres en una. A este propósito, dice Proclo, que la primera mónada es el Dios eterno, la segunda la eternidad y la tercera el paradigma o modelo del universo. Las tres constituyen la tríada inteligible. Todas las cosas del universo manifestado proceden de esta tríada microcósmicas en sí misma y se mueven en majestuosa procesión por los campos de la eternidad en torno del sol espiritual, como los planetas se mueven alrededor del sol visible. La mónada pitagórica, que reside en soledad y tinieblas, es en este mundo invisible, impalpable e indemostrable para la ciencia experimental. Sin embargo, el universo entero seguirá gravitando en su torno, como desde el origen del tiempo, y a cada segundo que transcurre el hombre y el átomo se acercan más y más al solemne momento de la eternidad en que la invisible presencia aparezca clara a su vista espiritual, cuando hasta la más sutil partícula de materia quede eliminada de la última forma constitutiva del postre eslabón de la doble cadena, que a través de millones de edades en sucesivas transformaciones impelió a la entidad evolucionante, y ésta se revista en su primordial esencia idéntica a la del Creador. Entonces el impalpable átomo orgánico determinará su jornada, y los hilos de Dios prorrumpirán en exclamaciones de júbilo por la vuelta del peregrino. Dice Van Helmont, el hombre es el espejo del universo, y su trina naturaleza está relacionada con todas las cosas. Todo ser viviente participa de la voluntad del Creador, que dio el primer impulso a lo creado, pero el hombre, por su adicional espiritualidad, le corresponde mayor participación, y de su grado de materialidad depende la conciencia o inconsciencia en el ejercicio de sus facultades mágicas, aplicadas a los demás seres, que con él comparten la potencialidad divina. El consciente y pleno ejercicio de estas facultades le capacita para dominar y guiar el alma universal, magnale magnum, pero en la mayor parte de los hombres y en los animales, vegetales y minerales, obra por sí mismo el fluido etéreo, que en todo penetra y los mueve con directos impulsos. Las criaturas sublunares, formadas de magnale magnum, se mantienen en relación con este fluido. El hombre está aliado con los cielos y posee la virtud celeste, que en menor grado poseen asimismo los animales y quizás todas las cosas del universo, pues todas están en relación recíproca, o lo que es lo mismo, que Dios está en todas las cosas, según acertadamente dijeron los antiguos. Es preciso que la potencia mágica se actualice, lo mismo en el hombre externo que en el interno. Y así llamamos esto poder mágico. El ignorante se asustará de la denominación, por lo que podremos llamarle poder espiritual, spirituale rugur victa, victaveris. Este poder mágico late en el hombre interno, pero por la relación de éste con el externo ha de difundirse a través del hombre completo. En su extensa descripción de los ritos y costumbres religiosas de los siameses, dice Lúbere,
Los talopines o monjes budistas ejercen maravillosas influencias sobre las fieras y pasan días seguidos en el bosque bajo una toldilla de ramas y hojas de palmera sin encender fuego por la noche, como es costumbre en el país para ahuyentar a las fieras, y las gentes tienen por milagro que nunca parezca devorado ningún talopín, sino que al contrario, las fieras lo respeten y aún se acerquen a lamerles cuando están dormidos, según observaron algunos viajeros desde parajes seguros. Todos los talopines ejercen la magia y creen que la naturaleza toda está animada, así como también en la exigencia de genios tutelares. Pero lo más notable es la opinión tan generalizada entre los siameses de que tal como es el hombre en esta vida, así ha de ser después de la muerte. Cuando el tértaro, que ahora reina en China, mandó a que todos los chinos se afeitaran el pelo al estilo tártaro, muchos prefirieron la muerte a la obediencia, por no comparecer rasurados ante sus ascendientes en el otro mundo. Sin embargo, me parece incongruente en esta absurda opinión que los siameses atribuyan al alma figura humana. A pesar de su fama de sabios, hace 3 o 4 mil años que los chinos creen en la piedra filosofal, en cuya búsqueda dilapidó el padre del actual rey de Siam sobre 2 millones de libras, y demás, y además quieren encontrar el elixir de larga vida que les libre de la muerte. Se apoyan en que, según tradición, hubo quien logró hacer oro y vivió siglos, y aparte de esto, en opinión común entre los chinos siameses y otros orientales, que algunos hombres de quienes cuentan maravillas hallaron medio de no morir, sino de muerte violenta, y se escondieron del mundo para disfrutar de pacífica y libre vida. No es extraño que los orientales creyeran en el elixir de larga vida, cuando el mismo Descartes tuvo por cierto su descubrimiento y le atribuía virtud para prolongar hasta 500 años. Los fisiólogos occidentales no han resuelto aún el capital problema de la vida y de la muerte, pues ni siquiera en las causas del sueño concuerdan sus opiniones. ¿Cómo entonces se empeñan en poner límite a lo posible y definir lo imposible? Influencia de la música. Desde la más remota antigüedad se percataron los filósofos de la singular influencia de la música en algunas enfermedades, sobre todo en las nerviosas. Kircher recomienda la música como medicina, pues en sí mismo experimentó sus curativos efectos valiéndose de un tímpano compuesto de 5 vasos de muy delgado cristal dispuestos en fila y llenos de 2 distintas clases de vino de los primeros, de aguardiente del tercero, de aceite el cuarto y de agua el quinto, con los que producía 5 notas golpeando los bordes con el dedo. Los sonidos musicales tienen una propiedad de atracción que expele y se lleva en sus vibraciones la dolencia. 20 siglos atrás ya se valía Asclepíades del sonido de una trompeta para curar la ciática, cuyo dolor cesaba por la vibración de las fibras nerviosas. Análogamente, afirmó Demócrito que muchas enfermedades se curan al son de la flauta, y Mesmer empleaba magnéticas, en sus curas magnéticas el tímpano de Kircher. A este propósito acude espontáneamente a la memoria aquel pasaje de la Biblia en que David aliviaba al son del arpa la melancolía de Saúl. Dice así: y con esto, cuando por permisión de Dios arrebataba a Saúl el espíritu maligno, domaba David el arpa y la tañía con su mano, y Saúl se recobraba y se sentía mejor porque el espíritu maligno se iba de él. El famoso filósofo escocés Maxwell se comprometió ante varias facultades de medicina a curar magnéticamente las más pertinaces calenturas, así como la epilepsia, impotencia, locura, lisiadura, hidropesia y otras enfermedades incurables. Este mismo filósofo apunta en su medicina magnética los siguientes aforismos, entresacados de las enseñanzas cabalísticas y alquímicas. Lo que los hombres llaman alma del mundo es una vida tan ardiente, espiritual, veloz, brillante y etérica
y etérea como la misma luz. Es un espíritu vital que está en todas partes y por doquier es el mismo. La materia no puede actuar si no está vivificada por este espíritu que mantiene todas las cosas en su peculiar condición. En la naturaleza está libre este espíritu de todo obstáculo, y quien sabe infundirlo en un cuerpo a propósito posee un tesoro superior a toda riqueza. Este espíritu es el lazo común entre todos los ámbitos de la tierra y alienta en todo y a través de todo. Adest in mundo, quid commune omnibus mexit, mextis inquo ipsa permanent. Quien conoce este universal espíritu de vida y sus aplicaciones evita todo daño. Si puedes aprovecharte de este espíritu e infundirlo en determinado cuerpo, llevarás a cabo los misterios de la magia. Quien sepa actuar en los hombres por medio de este espíritu universal curará las enfermedades a la distancia que le plazca. Quien sepa vigorizar al espíritu particular por medio del universal podrá prolongar su vida hasta la eternidad. Los espíritus se comunican entre sí por sus emanaciones, aunque estén distantes unos de otros. Esta comunión recíproca es la eterna e incesante radiación de un cuerpo a otro. Pero no es posible hablar de esto sin peligro, porque motivarían abominables abusos. Veamos ahora cómo abusan de las facultades magnéticas algunos médiums saludadores. Para que la curación merezca este nombre, requiere confianza en el enfermo, o salud robusta y voluntad enérgica en el saludador. La esperanza fortalecida por la fe basta para que uno mismo venza toda condición morbosa. La tumba de un santo, una reliquia, un talismán, un pedazo de papel o una prenda de ropa que haya estado en manos del saludador, un remedio secreto, una penitencia o ceremonia, la imposición de manos o una fórmula pronunciada de intento producen los mismos efectos curativos, pues todo depende del temperamento, de la imaginación y de la confianza en recobrar la salud. En infinidad de ocasiones, el médico, el sacerdote o la reliquia cobraron la fama de curaciones debidas exclusivamente a la fe del paciente. A la enferma de flujo de sangre que tocó su túnica, le dijo Jesús, tu fe te ha salvado. Influencia de la mente. La influencia de la mente sobre el cuerpo físico es tan poderosa que en todas épocas realizó prodigiosos. A este propósito dice Salvarte. Cuán inesperadas, súbitas y portentosas curaciones ha realizado la imaginación. Las obras de medicina rebosan de ejemplos de esta índole que se imputarían por milagros. Si el enfermo no tiene fe y es físicamente pasivo y negativo, pero en cambio el saludador es enérgico, sano, positivo y resuelto, la enfermedad puede quedar vencida por la imperiosa voluntad con que consciente o inconscientemente atrae el fluido universal de la naturaleza y restablece el perturbado equilibrio del aura del paciente. Para ello puede auxiliarse de un crucifijo, como hizo Gassner, o imponer las manos como Suavo Jacob, el norteamericano Newton, o dar el mandato de viva voz como Jesús y algunos apóstoles. Pero el procedimiento es el mismo en todos los casos y determina la curación efectiva sin dejar reliquias morbosas. En cambio, cuando quien está físicamente enfermo intenta curar, no solo fracasa en el empeño, sino que agrava la dolencia y le quita al paciente las pocas fuerzas que pueda tener. Gracias al saludable magnetismo de Abigail, restauró su decaído vigor el anciano rey David. Y los tratados de medicina refieren a que una señora inglesa se vigorizó a expensas de dos jovencitas. Los sabios antiguos, cuyo ejemplo en este punto siguió Paracelso, según él mismo nos dice en sus obras, curaban las enfermedades aplicando un organismo sano a la parte afectada. Si una poderosa enferma intenta curar a otra, podrá tener suficiente fuerza para modificar, remover o transformar la dolencia en otra que aparecerá poco tiempo después de creerse curado el enfermo. Pero si el saludador está moralmente enfermo, serán los resultados
incomparablemente peores, porque mucho más fácil es curar las enfermedades del cuerpo que las del ánimo. Los misteriosos fenómenos de Morsin, Sebenes y los jansenistas son todavía incomprensibles para los filósofos, fisiólogos, como para los psicólogos, y el don de profecía, el histerismo y las convulsiones pueden comunicarse por contagio. Otro tanto ocurre con los vicios y en este caso el saludador comunica al paciente, o mejor dicho, a la víctima, la ponzoña moral que tiene inficionados corazón y mente, pues contamina con sus fuerzas magnéticas y profana con su mirada al infeliz sujeto pasivamente receptivo que está bajo el poder del saludador, como pajarillo fascinado por la serpiente. Incalculable es el daño que pueden acarrear tales medium saludadores y cuyo número pasa de centenares. Pero hay saludadores virtuosos que contra el malicioso escepticismo de sus adversarios allegaron histórica nombradía, como entre otros los clérigos de Ars, Lyon, Clorstelle, Jacob, Newton, Hasner y el palurdo irlandés Valentín Greatrax, protegido de Roberto Boyle, presidente de la Real Sociedad de Londres de 1670. Indefinidamente podríamos prolongar la lista de testimonios que desde Pitágoras a Alfías Levis, sin distinción de categorías, declaran el vicio es incapaz de poderes mágicos, pues únicamente los limpios de corazón verán a Dios, o lo que tanto vale recibirán el divino don de curar las dolencias corporales bajo la segura guía de las entidades invisibles para apaciguar el conturbado ánimo de sus hermanos, porque no pueden manar aguas salutíferas de emponzoñada fuente, ni los dorados racimos maduran entre espinas, ni los cardos tan regalado fruto. Para los limpios de corazón nada tiene de sobrenatural la magia, sino que es una ciencia de cuyas ramas no es la menor el exorcismo de malignos espíritus, tan cuidadosamente aprendido por los iniciados. A este propósito, dice Josefo, que la virtud de expeler a los demonios del cuerpo humano es ciencia útil y saludable para los hombres. El fenomenismo. Los precedentes bosquejos nos inducen a preferir las enseñanzas antiguas a las teorías modernas respecto a las leyes de relación entre los mundos y de las facultades potenciales del hombre. Si bien los fenómenos de índole psicofísico despiertan el interés de los materialistas y dan, si no prueba plena, por lo menos vehemente indicio de la supervivencia del alma, es muy discutible la convivencia o inconvivencia de dichos fenómenos en cuanto a sus beneficios o nocivos efectos, porque fanatizan a los ansiosos de comprobar la inmortalidad y, como dice Stowe, los fanáticos están dominados por la imaginación y no por el juicio. Indudablemente los aficionados al fenomenismo pueden alabarse de no pocas dotes, pero carecen de discernimiento espiritual. El famoso clarividente norteamericano A.J. Davis descubrió en sus exploraciones por la Tierra vernal unos seres llamados diacas, de quienes dice que se complacen extraordinariamente en las simulaciones, imposturas y trampas, que desconocen los sentimientos de justicia, filantropía, ternura y gratitud, y lo mismo son para ellos las palabras sagradas que las profanas, el amor que el odio, aparte de su loca afición por los lirismos y un egoísmo desenfrenadísimo que les mueve a considerar la aniquilación como el término de toda vida que no sea la suya. En reciente ocasión, uno de estos diacas se comunicó con el nombre de Swedenborg por mediación de una señora y dijo: todo cuanto ha sido es, será o puede ser, eso soy yo. La vida individual es tan solo el conjunto de latidos pensantes que en su progresiva ascensión se precipitan en el corazón de la eternamente. Porfirio habla en sus obras de estos seres y dice: con el directo auxilio de estos malvados demonios se llevan a cabo toda clase de hechicerías, y los hombres
que con hechicería dañan a sus semejantes, tributan mucho honor a estos malvados demonios y especialmente a sus caudillos. Pasan estos espíritus el tiempo engañándonos con multitud de ilusorios prodigios, pues ambicionan que se les tenga por dioses y a su caudillo por supremo dios. No pocos mediums degradan hoy la antigua teurgia por no advertir que, como dice Jámblico, no es lícito entregarse a operaciones fenoménicas sin previos y prolongados ejercicios de purificación moral y física bajo la guía de un experto teurgo, pues son rarísimas excepciones, siempre que una persona enflanquece o engruesa en demasía o se levanta en el aire, está de seguro obsesa por espíritus malignos. Todo en este mundo tiene su coyuntura de lugar y tiempo, y aunque una verdad esté apoyada en las más incontrovertibles pruebas, no arraigará en las mentes a menos que se exponga en tiempo oportuno como planta sembrada en la estación conveniente, y así dice con acierto Crux, que la época ha de estar dispuesta. Hace 30 años hubiera muerto esta modesta obra en el vacío, por la índole de las materias en ella tratadas, pero hoy merece alguna atención lo que entonces se consideraba absurdo, porque los modernos fenómenos están comprobados científicamente y se reproducen con cada día mayor frecuencia, no obstante sus deficiencias y burlas de los materialistas. Por desgracia, si las manifestaciones psíquicas aumentan a su aspecto fenoménico, nada adelantan en el orden espiritual e intelectual, pues el discernimiento filosófico sigue siendo entre los amigos del fenómeno tan nulo como siempre. Las comunicaciones. De los autores espiritistas contemporáneos, ninguno tan estimable por su sinceridad y cultura como el norteamericano Sargent, cuya monografía, Prueba palpable de la inmortalidad, sobresale entre las obras de su índole. Mas no obstante, su indulgencia y buena disposición para con los médiums se expresa en los siguientes términos. La habilidad con la que los espíritus suplantan en sus comunicaciones a personas difuntas nos mueve a preguntar hasta qué punto podemos asegurarnos de la identidad del comunicante, cualesquiera que sean las pruebas aducidas. No tenemos el suficiente grado de conocimiento para responder con entera seguridad a esta pregunta. Muchos enigmas hay todavía en las palabras y actos de los espíritus materializados, cuya inmensa mayoría son de tan embotada inteligencia como sus congéneres de este mundo. Ahora, preguntémonos nosotros cómo se explica esa falta de inteligencia si son espíritus humanos, pues o los espíritus humanos inteligentes no pueden materializarse, o los espíritus que se materializan no son humanos, sino, como insinúa Sargent, espíritus elementarios, o aquellos demonios que, según Platón, de acuerdo con los magos persas, ocupan un lugar intermedio entre los dioses y los mortales. Buen número de testimonios, entre ellos el de Crux, aservan que los espíritus materializados hablan con voz perceptible al oído, pero los antiguos atestiguan que la voz de los espíritus humanos no es ni puede ser articulada, sino un profundo suspiro. Por lo tanto, más crédito merecen los antiguos con su secular experiencia en las prácticas teúrgicas que los modernos espiritistas, sin otra prueba para fundamentar su opinión que las comunicaciones de espíritus difíciles de identificar. Algunos mediums han provocado la aparición de estas supuestas formas humanas que ni una sola vez dejaron de expresar en sus comunicaciones ideas vulgarísimas, cual circunstancias debiera llamar la atención de aún los más incultos espiritistas. Si es posible que hablen los espíritus, y lo mismo pueden hablar los sabios que los ignorantes, ¿por qué no hay espíritus cuya comunicación oral se aproxime siquiera a la valía de las comunicaciones recibidas por escritura directa? Bien dice Sargent que todavía no sabemos hasta qué punto está limitada la actuación del espíritu por las condiciones psíquico-físicas del medio. Si los espíritus que se materializan fuesen los mismos que dan comunicaciones escritas, no desarrollarían como desbarran en el primer caso, mientras que nos dan sublimes enseñanzas filosóficas en el segundo, pues en ambos se comunican por mediums cuyas condiciones psíquicas debieran influir igualmente en ellos. El nivel intelectual de los medium materializantes no es mayor ni menor que el de los campesinos y obreros cuya congénita inspiración puso en sus labios sublimes y profundas ideas, como por ejemplo los casos de Bohème,
Davis y los niños sebenes, puesto que los espíritus se valen de los órganos vocales del medium para la comunicación oral, no les habría de ser difícil expresarse según conviene al talento, educación y cultura del personaje cuya personalidad se atribuyen, en vez de incurrir en las vulgaridades y no pocas veces en despropósitos. Dice Sargent, alentado por la esperanza, que la ciencia espírita está todavía en mantillas, pero que promete esclarecerse con el tiempo esta cuestión. Sin embargo, no creemos que la luz brote de las tinieblas de los gabinetes mediúmnicos. Es ridículo exigirles a los investigadores psíquicos título de bachiller en artes y ciencias, pues la experiencia enseña que los intelectuales científicos no siempre aciertan en cuestiones de franca sinceridad y buen sentido. Nada ciega tanto como el fanatismo, que todo lo mira unilateralmente, y ejemplo de ello tenemos en lo concerniente a los fenómenos psíquicos y mágicos de tiempos antiguos y modernos. Miles de testigos fidedignos llegados de Oriente afirman haber presenciado las maravillas obradas por rudos faquires, cheicos, derviches y lamas, sin valerse de aparato alguno ni estar en conveniencia con nadie, cuáles fenómenos contradecían los principios científicos de suerte que indicaban la existencia de muchas fuerzas naturales todavía ignoradas, pero indudablemente dirigidas por entidades superiores al hombre. Obstinación escéptica. Sin embargo, los científicos contemporáneos, las inteligencias cultas, han repugnado tan numerosos testimonios y ni siquiera rindieron su escepticismo ante las investigaciones de Hare, Morgan, Crookes, Wallace, Gasparín, Turi, Wagner, Pulterov y otros. Las personales experiencias de Jacoliot en los faquires indos y las dilucidaciones psicológicas del profesor ginebrino Petri no quebrantaron su incredulidad, como tampoco les conmueve el anhelante clamoreo de las gentes en demanda de pruebas de la existencia de Dios, del alma y de la eternidad. A tan vehementes súplicas responden los científicos con el intento de borrar el menor vestigio de espiritualidad, pero nada levantan ni edifican. Dicen que puesto que no encuentran en sus retortas y crisoles huella alguna, inmaterial, todo cuanto no sea materia forzosamente ha de ser ilusorio y quimérico. La misma Iglesia cristiana se ve precisada de mandar auxilio a las ciencias en estos prejuiciosos tiempos de frío raciocinio. Credos edificados sobre arena y aparatosos dogmas sin fundamento sólido se derrumban, arrastrando en su caída a la verdadera religión. Pero el ansia de demostrar la existencia de Dios y la vida futura sigue tan tenaz como siempre en el corazón del hombre. En vano intentarán los sofismas científicos acallar la voz de la naturaleza, aunque hayan emponzoñado las puras aguas de la fe sencilla y removiendo el fango del manantial en que como en un espejo se miraba la humanidad. Al Dios antropomórfico de nuestros antepasados han sucedido monstruos antropomórficos y lo que todavía es peor, el reflejo de la humanidad en las cenagosas aguas, cuyas ondas restituyen las falseadas imágenes de la verdad. Dice el reverendo Brooke Herford que no necesitamos milagros, sino pruebas palpables del espíritu, y esas pruebas las pide más bien la humanidad a la ciencia que a los profetas, porque presiente como si en el tiempo hayan de descubrir los investigadores las señales de la divinidad en los más recónditos escondrijos de la creación. Allí están las señales y frente a ellas los titanes científicos que han depuesto a Dios de su escondido trono para poner en su lugar un protoplasma. En la asamblea celebrada en Edimburgo por la Sociedad Británica el año 1871, dijo Sir William Thomson: la ciencia está obligada por las eternas leyes del honor a afrontar sin miedo cuantos problemas demanden solución. A su vez, Huxley dice que en lo concerniente a los milagros, la palabra imposible no tiene aplicación en los problemas filosóficos. Por su parte, el insigne Humboldt opina que
Más nocivo que la misma incredulidad es el presuntuoso escepticismo que rechaza a los hechos sin detenerse a examinar si son o no verdaderos. Los científicos han delatado la falsedad de sus propias enseñanzas. Al desdeñar la coyuntura de las comunicaciones con Oriente, les deparaban de investigar personalmente los fenómenos acervados por los viajeros. Jamás se atreverán los fisiólogos a resolver tan trascendental cuestión del pensamiento humano, observando en el Tíbet o la India las maravillas de los faquires. Y si alguno se aventurase allá como solitario peregrino para presenciar los más estupendos prodigios de la creación, de seguro que sus colegas no darían crédito a sus palabras. Ocioso fuera enumerar de nuevo los hechos tan sólidamente establecidos por otros autores. Wallace y Howitt han puesto repetidas veces los mil errores en que por su escepticismo incurrieron las sociedades científicas de Francia e Inglaterra. Así, Cuvier no dio importancia al fósil exhumado en 1828 por el geólogo francés Bowe, creído de que era imposible hallar esqueletos humanos de 25 metros de profundidad en el limo de Rin. La Academia Francesa rechazó en 1846 las aserciones de Boucher de Perthes respecto al hallazgo de armas de pedernal en los terrenos de aluvión del norte de Francia, confirmado en 1860 por los geólogos. También se rehusó en 1825 el testimonio de McHenry referente al descubrimiento de instrumentos de sílex y fósiles en la caverna llamada Agujero de Kent. En 1840 corrieron igual suerte las afirmaciones de Godwin, Austen, sobre el mismo punto. Todas estas burlonas demasías del escepticismo científico se revolvieron contra sus autores cuando en 1865 quedaron confirmados plenamente los testimonios de 40 años, demostrando que los hechos excedían en maravilla a la misma realidad. Después de esto, ¿quién será tan cándido que crea en la infabilidad de la ciencia? No hemos de maravillarnos de la falta de valor moral de algunos recalcitrantes miembros de la colectividad científica. De este modo se fueron desacreditando uno tras otro los hechos aducidos. Por doquiera se escuchan quejumbrosas exclamaciones de los académicos que dicen, muy poco conocemos de psicología. Preciso es confesar que apenas sabemos nada, si acaso sabemos algo de fisiología. No hay ciencia de tan incierta base como la medicina. Nada sabemos aún del supuesto fluido nervioso. Entretanto, se repudian por ilusorios o se desdeñan por inútiles los fenómenos más interesantes de la naturaleza, cuya explicación solo puede darnos la psicofisia. Y lo que todavía es peor, cuando un sujeto hipnótico ofrece lo más culminantes caracteres de las natural cuando un sujeto hipnótico ofrece los más culminantes caracteres de las naturales, aunque oculta facultades psíquicas, en vez de servir honradamente de experimentación y de estudio, tropeza con los obstáculos que le pone algún pseudo sabio para enredarle entre las mallas de la justicia. No es ciertamente este procedimiento el más a propósito para estimular las investigaciones. Lámparas alquímicas. Así se explica, por ejemplo, que no tenga crédito en 1876 el testimonio dado en 1731 acerca de un hecho ocurrido durante el pontificado de Paulo III. Si los científicos se les dice que los romanos mantenían encendidas por muchos años las lámparas sepulcrales, alimentadas con la oleogenosidad del oro, y que una de estas lámparas se encontró ardiendo todavía al cabo de 1550 años en la tumba de Julia, hija de Cicerón, no querrán creerlo hasta conmoverse por sus propios ojos de la posibilidad del hecho, con los que también pueden recursar el testimonio de los filósofos antiguos y medievales. Les parecerá asimismo sospechosa la resurrección de los faquires después de 30 días de haber sido enterrados vivos, y tendrán por patraña el hecho de que algunos lamas se infieran heridas de mortal apariencia hasta el punto de enseñar las entrañas, y sin embargo se les curen casi instantáneamente. No es extraño
que las gentes recelosas del testimonio de sus propios sentidos en cuanto a fenómenos realizados en su mismo país repugnen los relatos de los viajeros y las narraciones contenidas en obras clásicas, pero no se concibe la terquedad de las academias que después de las lecciones recibidas persisten en ofuscar sus dictámenes con palabras enemigas de la verdad, de la verdadera ciencia. La magia puede replicar a los científicos con la voz de Dios que le decía a Job desde el torbellino: ¿En dónde estabas tú cuando eché los cimientos de la tierra? Responde si comprendiste. ¿Y quién eres tú para atreverte a decir a la naturaleza, de aquí no pasarás? Pero nada importa que nieguen, porque ni aun cuando su escepticismo fuese 1000 veces más mordaz, impedirán la efectuación de fenómenos en todos los ámbitos del mundo, y seguirán los faquires levantándose en sus temporáneas tumbas, y los lamas no tendrán reparo en herirse y mutilarse el cuerpo sin dolor, y continuarán ardiendo perpetuamente las lámparas de los sepulcros indos, japoneses y tibetanos. Tampoco dejarán por ello de servir de testimonio las maravillas presenciadas en Egipto por el capitán Lane, los experimentos de Napier y Jawacoliot en Benarés y las levitaciones de personas en pleno día.